Los enigmas del detective Layton, nuevos casos. De Víctor Darvey. Si te gusta el misterio y las historias que esconden más de lo que parecen, estás en el lugar adecuado. Y recuerda, si disfrutas de este relato, dale like, comenta y suscríbete para no perderte ningún enigma. Comenzamos. El caso del alma gemela. Señor Layton, mi novia se ha ido. La declaración, tan abrupta como extraña, hizo que el detective Frank Layton se reclinara en su sillón de cuero y escrutara al recién llegado con curiosidad profesional. El hombre que tenía frente a sí, era de complexión gruesa, rostro rubicundo, con el cabello negro y ondulado pegado a la frente por el sudor. Sus manos no cesaban de retorcerse sobre las rodillas, traicionando un estado de gran agitación. Con un gesto, Frank Layton indicó la silla vacía frente a él. Al fondo, Silvia había despegado la mirada del ordenador y seguía la escena con interés. «Explíquese, por favor», dijo Frank, mirándole directamente a los ojos. «Si he entendido bien, usted afirma que su novia lo ha dejado. Dicho así, suena más a un asunto para un consejero sentimental que para un detective». El hombre se agitó en el asiento, al percatarse del equívoco. «No, disculpe. Lo que quería decir es que ha desaparecido». Hizo una pausa y luego añadió con voz ahogada, «ha desaparecido sin dejar rastro». «Vaya», dijo Frank Layton, haciendo un gesto a Silvia, quien se acercó con su libreta abierta, dispuesta a tomar nota. «Esto ya empieza a sonar a nuestra especialidad». Apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos y añadió. «Empecemos por el principio. Me dice su nombre y el de su novia, por favor». «Mi nombre es Raúl Domínguez y ella es Katia». «Muy bien, señor Domínguez. Ahora, si es tan amable, cuéntenos lo que ha ocurrido exactamente». El cliente se inclinó hacia adelante dominado por la ansiedad. «Mire, señor Layton, es que, bueno, Katia y yo nos conocimos hace 4 meses. Era una relación perfecta, todo iba muy bien, funcionaba. No habíamos reñido nunca. Bueno». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Habíamos tenido alguna pequeña discusión, pero por cosas sin importancia. Pero últimamente, no, todo perfecto. No había ninguna riña. Y ella, pues ella se había establecido en mi casa. O sea, vivía conmigo. Se mudó hace un par de meses». A su lado, Silvia, escuchaba atenta anotando sus declaraciones. Fran asintió lentamente, con los ojos puestos en el hombre. «Y bien, vayamos al momento. ¿Cómo ha ocurrido esa desaparición? Descríbame exactamente qué pasó». Raúl Domínguez respiró hondo, como si el recuerdo fuera un peso físico. «Habíamos estado bien, muy bien, incluso. La noche antes, hace 3 días, cenamos juntos, charlamos de casarnos y tener muchos hijos. Al día siguiente, por la mañana, después de desayunar, ella dijo que tenía que ir a su propia casa. Decía que hacía ya varios meses que no pasaba por allí, desde que se mudó conmigo, y que quería recoger el correo, arreglar unos papeles, esas cosas. Yo no le di importancia. Se despidió con un beso y se fue». Hizo una pausa, sus dedos se crisparon. «Habíamos quedado para cenar ese mismo día. Pero no apareció. La llamé por teléfono. Primero cada media hora, luego cada 5 minutos. Nada, el móvil apagado o sin señal. Al segundo día, ya desesperado, fui a su anterior dirección, un piso en alquiler. Llamé al timbre, pero nadie abrió. Busqué a la dueña pero no pude localizarla». «Vaya, la cosa se pone interesante», dijo Fran, pero se corrigió al momento. «Quiero decir, desde el punto de vista de un detective. Para usted debió ser terrible. Continúe, por favor». «Y bueno, durante todo el día estuve haciendo llamadas, pero el teléfono siempre fuera de cobertura. Tampoco durmió en su piso porque lo vigilé sin descanso. Acto seguido fui a la policía. Un inspector joven, un tal Soler, me dijo que 48 horas era demasiado pronto para empezar a preocuparse. En fin, que no hizo absolutamente nada». Silvia observó a Fran, cuya curiosidad empezaba a brillarle en la mirada.
Necesito saber más de ella, dijo el detective. ¿Su novia trabajaba? ¿Tenía un empleo, amigos, algún hobby? Algo que pudiera explicar o al menos señalar una dirección. Raúl Domínguez se frotó la nuca, confuso. Sí, había trabajado, pero antes de conocerme, Katia es, muy independiente. Había venido del extranjero, de Europa del Este, hace un par de años. Estuvo unos meses trabajando en una galería de arte, en la calle Pizarro. Pero cuando empezamos a salir, ella ya no trabajaba. La galería no iba bien y la echaron, se encogió de hombros. Eso es lo que pude sonsacarle después de mucho preguntar. ¿Amigos? ¿Compañeros? ¿Alguien con quien solía hablar? Tenía algunas compañeras del trabajo, creo. Pero no era de contarme mucho. Era reservada, usted sabe. Discreta. Layton asintió, mientras Silvia anotaba en su libreta, reservada. Pocos amigos. Bien, ahora necesitaría algunos datos concretos. Nombre completo, dirección propia y del antiguo trabajo. Y, sobre todo, una fotografía reciente. Raúl asintió y comenzó a hurgar en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una cartera de cuero gastado y, de entre plásticos y recibos, extrajo una fotografía algo doblada por las esquinas. Aquí está. Se la tendió a Layton. Silvia, moviéndose con discreción, se acercó para mirar por encima del hombro del detective. La instantánea, tomada en lo que parecía un parque soleado, mostraba a Raúl Domínguez con una amplia sonrisa, un brazo rígidamente rodeando los hombros de una mujer. Y fue ella quien capturó toda la atención. Katia era de una belleza que trascendía la mala calidad de la foto. Tenía pómulos altos y afilados, ojos claros y grandes, grises o azules, era difícil precisar, que miraban a la cámara con una serenidad distante. Su cabello, de un rubio dorado y luminoso, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su estatura era notable, incluso sentada, se percibía que sería más alta que su pareja. Junto a ella, Raúl, con su complexión gruesa, su sonrisa algo forzada y una postura que buscaba parecer más alto, estaba fuera de lugar. Como un ladrillo al lado de una pieza de porcelana fina. Fran no dijo nada durante unos segundos, estudiando la imagen. Luego, alzó la mirada hacia Raúl. Una mujer muy llamativa, señor Domínguez. Sí, es muy hermosa, la verdad. Creo que he tenido suerte de que se fijara en mí, dijo con humildad. Nuestras almas se quiero decir, tenemos mucho en común. Fran observó al hombre mientras extrañas ideas cruzaban su mente. Bien, señor Domínguez, dígame, ¿dónde trabaja usted? Raúl se encogió de hombros con un gesto impreciso. En un bufete, soy abogado y gerente en Abogados Turia, en la calle Jorge Juan. Fran captó cómo Silvia anotaba el dato. Muy bien, otra cosa. ¿Su novia tenía familia aquí? ¿Algún pariente o contacto cercano? No, respondió Domínguez, negando con la cabeza de forma enérgica. No, ella estaba aquí completamente sola. Tampoco tenía familia en su país. Se podría decir que era huérfana de todo. Fran asintió mientras Silvia continuaba escribiendo. Comprendo. Ahora, atiéndame. Investigaremos, por supuesto, veremos qué podemos averiguar. Estaremos atentos por si la policía encuentra algo o, en el peor de los casos, un secuestro, aunque esto es muy improbable. Pero muchas veces, la gente simplemente se va. Se marcha porque siente que debe hacerlo, sin dar explicaciones. Es duro, pero sucede más de lo que se cree. Lo primero es intentar tranquilizarse. Raúl hizo un gesto con la cabeza. Señor Layton, ella no se ha marchado por voluntad propia. Algo le ha tenido que suceder. Estoy seguro. Usted perdone, pero ignora lo que hay entre nosotros. Fran no quiso discutir, aunque en su interior no compartía el convencimiento de su cliente. Está bien, señor Domínguez. Intentaremos aclarar lo ocurrido. A continuación, Fran se volvió hacia Silvia y le hizo una seña. Si le acompaña al escritorio, le tomará los datos completos. Una vez allí, ella los registró, direcciones del trabajo y domicilios.
Al acabar, el hombre salió a la escalera cabizbajo y con paso lento. Cuando la puerta se cerró tras Raúl Domínguez, Fran se quedó un momento encarado a la ventana. En la calle Rivera, de las mesas repletas de turistas se elevaban murmullos de conversaciones que llegaban mitigadas al despacho. El sol del mediodía caía sobre las sombrillas blancas con un resplandor casi molesto. Finalmente, Fran se giró. Silvia se había acercado al escritorio y examinaba la fotografía que el cliente había dejado sobre la mesa. «¿Qué te parece, Silvia?», murmuró Fran, observando la imagen en manos de ella. «¿Crees que forman buena pareja?». Silvia recorrió con mirada analítica la elegancia glacial de la mujer y la ansiedad palpable del hombre a su lado. Negó lentamente con la cabeza. «Creo que no pegan demasiado. Ella es muy guapa, y él, bueno, no llama precisamente la atención. Pero nunca se sabe, las apariencias engañan. Quizás sus almas sean gemelas, o algo por el estilo». Fran soltó una risa breve, sin humor. Apartó la foto y miró a su secretaria. «Almas gemelas, sí, claro, estos dos pegan menos que el chocolate y las anchoas». Una sonrisa se dibujó en los labios de Silvia mientras se aproximaba más a él. «¿Y nosotros pegamos?». «Para nada», dijo Fran rodeándola con sus brazos. «No sé qué haces conmigo. Empiezo a sospechar que es por mi dinero». «Vaya, al final te has dado cuenta». «Sí, este es un negocio prometedor», dijo él, besándola. Al separarse, su mirada se desvió, sin querer, hacia las facturas sin pagar que reposaban en la mesa. Algunas cosas, pensó, no cambiaban. Las llamadas del casero a fin de mes, la escasez de casos en temporada baja. Pero otras sí, y para mejor. Silvia era ya su novia. Curioso que el ingenuo de Roberto lo hubiera predicho meses atrás. Respiró hondo y experimentó una sensación de paz que antes no tenía. Paseó la mirada por el despacho. La paz se reflejaba también allí. Miró el rincón de la entrada, el dálmata de Amanda ya no estaba. Mejor, su sustituto, el gatito blanco de porcelana en el estante, le pareció más dulce, más de Silvia. Y allí estaba el bol nuevo de caramelos sin azúcar sobre el mueble, también de Silvia. Sonrió. Clavó después los ojos en el poto que decoraba el escritorio de ella y en el ficus de casi 2 metros que se alzaba en un rincón. El lugar, ahora, tenía un aspecto menos formal y más hogareño. «Bueno», dijo Fran consultando los datos que Silvia había apuntado. «Empezaremos por donde vivía Katia. A ver si la casera suelta algo. Calle Pelayo, muy cerca de aquí. Ni siquiera hay que coger el Renault», miró a Silvia. «¿Te vienes o tienes algo que hacer en el despacho?». Silvia ni siquiera contestó. Con una mirada ilusionada, se dirigió al perchero para coger su chaqueta. «Pregunta tonta», dijo Fran sonriendo mientras le abría la puerta para que pasara. En menos de 10 minutos se plantaron frente al portal que Raúl Domínguez les había indicado, un edificio de piedra con aspecto dormido, que guardaba el primer secreto de Katia Bauer. Fran y Silvia subieron hasta el 3er piso y llamaron a la puerta número 3, donde, según Raúl, vivía la dueña. Quizás no estuviera, puesto que Raúl no había podido encontrarla durante 2 días. Pero oyeron un movimiento en la cerradura y la puerta se abrió. Una mujer mayor y menuda apareció en el umbral. Tenía el pelo rizado y cardado, teñido de un rubio ceniza, y unos ojos claros y despiertos que los evaluaron al instante. «Buenas tardes», dijo Fran. «¿Es usted la señora Beltrán?». «Así es. ¿Qué se les ofrece?». «Somos investigadores privados. Un cliente nuestro intentó contactar con usted pero al parecer no pudo encontrarla». La mujer se llevó una mano al pecho. «Espero que no sea por nada grave. He estado unos días en casa de un pariente. ¿Para qué quería hablar conmigo?». «Mire», Fran mostró la fotografía de Katia. Estaba buscando información sobre la inquilina del piso de arriba, el número 4. La mujer hizo un gesto de preocupación. ¿Ha ocurrido algo?». Fran se dio cuenta de que necesitaba mostrarse sincero para ganarse su confianza. «Bueno, al parecer, ha desaparecido sin dejar rastro».
La señora Beltrán asintió mientras evaluaba la expresión profesional de Fran y el rostro dulce de Silvia. Pasen, dijo al fin, conduciéndolos a un salón cargado de muebles y olor a cera. Esa chica, Natalia, muy guapa y elegante ella. Sí, tenía el piso alquilado. Hasta ayer, formalmente, pero desapareció hace unos meses. Fran frunció el ceño y cruzó una mirada con Silvia. Disculpe, ¿ha dicho Natalia? Sí, claro. Creo que ese es el nombre, afirmó la mujer, volviendo a observar la fotografía. Es curioso, dijo Fran, midiendo sus palabras. A nosotros nos consta que su nombre es Katia Bauer. La señora Beltrán dejó la foto sobre la mesa y negó con un gesto lento. No, no era ese. Creo que tengo aquí el nombre que apuntó cuando le hice el contrato. Sin prisas, se acercó a un viejo escritorio mientras ellos contenían el aliento. Se oyó el chasquido de un cajón que se resistía y el frufrú de papeles siendo revueltos. La señora Beltrán regresó del escritorio con una carpeta de anillas desgastada que abrió sobre la mesa de centro. Mire usted, dijo, deslizando un documento grapado hacia Fran. Fran y Silvia se inclinaron al unísono. Allí, en la portada del contrato de alquiler, escrito con una letra clara y redonda, estaba el nombre, Natalia Ivanova. Justo debajo, una firma elegante pero ilegible. Ivanova, murmuró Silvia, memorizando el apellido. Fran y Silvia se miraron. No hacían falta palabras. La incógnita que tenían frente a ellos ya no era solo, ¿dónde está Katia?, sino algo más profundo y perturbador. ¿Quién era, en realidad, la mujer de la foto? Fran señaló la línea del documento de identidad. ¿Usted llegó a hacer una fotocopia de su carné o pasaporte? Para contrastar. La señora Beltrán dejó escapar un suspiro que sonó a excusa. Me lo enseñó, claro. Lo vi, pero una fotocopia, la verdad, no la hice. Ya sabe cómo se hacen a veces estas cosas entre personas de confianza. Ella parecía formal, yo necesitaba alquilar el piso, encogió los hombros. No consideré que fuera necesario quedarme con una copia. Con verlo y anotar el nombre, me bastó. Fran asintió, sin más comentarios. Miró a Silvia, que ya había cerrado su pequeña libreta de notas. Le agradecemos su ayuda, Fran hizo un gesto hacia la puerta. Ha sido muy útil. Silvia le dedicó una sonrisa antes de salir detrás de él. La puerta del piso de la señora Beltrán se cerró a sus espaldas. Ahora tenían un nombre, quizás el verdadero, Natalia Ivanova. Algo oscuro se escondía detrás de aquella mujer. Y la posibilidad de que Raúl Domínguez recuperara a su bella novia eslava se presentaba cada vez más remota, cuando ésta ni siquiera había sido sincera al dar su nombre. Mira, Silvia, dijo Fran, una vez de vuelta en el despacho. Si Hermógenes aún estuviera, ya tendríamos medio archivo de la policía sobre la mesa. Una llamada, un favor de esos que se pagan con una buena copa de coñac y sabríamos si hay algo raro registrado a nombre de Natalia Ivanova. Silvia colgó su chaqueta con cuidado. Efectivamente, una gran pena, era una buena ayuda. ¿Y ahora quién es el sustituto? Un tal Armando Soler, repuso Fran, echándose en su sillón de cuero, un tipo muy rígido. No creo que esté dispuesto a ayudarnos ni con la hora. Dejó escapar un gruñido. Eso significaba que tendrían que buscar la información a pie de calle, con más esfuerzo y menos garantías. El caso de la bella Natalia, su extraña huida y el contable angustiado empezaba a parecerse a una caja fuerte sin combinación. Y ahora, además, les habían quitado la ganzúa. Fran, cediendo a un impulso, cogió el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Después de un par de tonos, la voz al otro lado sonó rasposa y familiar. Hombre, Fran, qué sorpresa. Hola, Hermógenes, ¿qué tal la jubilación? La jubilación, chico, si quitamos la lata de ir a comprar todos los días, no está mal. Cobrar sin trabajar, se oyó una risa breve. Precisamente para dentro de una semana tengo preparado un viajecito a los pantanos, a pescar truchas con unos amigos. ¿Echas de menos el trabajo en activo?
Para nada, Fran, demasiados años. Pero bueno, dime, muchacho, ¿qué se te ofrece? Estoy casi seguro que quieres pedirme algo. Fran soltó una risa. Me conoces demasiado bien, estoy buscando pistas sobre una mujer. Solo tengo una fotografía y un nombre que no sé realmente si será verdadero o falso. Una mujer de origen eslavo. Pensaba, a ver si alguno de tus antiguos contactos en extranjería o algo podía echar un ojo. Hubo un silencio elocuente al otro lado de la línea. Lo siento, muchacho, a partir de ahora, ya no vas a poder contar conmigo para esos asuntos. Me he desvinculado, he tanteado el terreno con mi nuevo sustituto. Le he hablado de ti, Fran, no creas, pero es un tipo muy atado a las normas. No parece que esté muy dispuesto a ayudar. El inspector parecía más dolido por no poderle ayudarle a él que por el desaire recibido. Fran cerró los ojos un instante. Era la confirmación de lo que ya temía. Lo entiendo, gracias por todo, Hermógenes. De verdad, ya sabes que cuando quieras acercarte por aquí, tienes pagado un coñac. Lo sé, pero espera, dijo Hermógenes como si estuviera reflexionando. Estoy de paseo por la Alameda cerca del cuartelillo. ¿Tienes ahora algo que hacer? Nada importante. ¿Quieres quedar? Vamos a hacer un nuevo intento, Fran. Te presentaré a ese novato, el cabeza cuadrada que va a dirigir el departamento. A ver si podemos hacerle cambiar de opinión. Y salga lo que salga, aceptaré gustosamente ese coñac que dices. Bien, dijo Fran esbozando una sonrisa. Quedaron en verse en la puerta de la comisaría. Fran se despidió de Silvia, que alzó la cabeza de la pantalla un tanto decepcionada. ¿Me quedo sola entonces? Puedes llamar a tu amiga Lorena para que venga y te haga compañía. Silvia reflexionó un momento. Sí, probablemente lo haré, y puede que bajemos a una terraza a tomar algo. Bien, pero no se te ocurra comentar nada sobre el caso. Lo sé, confidencialidad ante todo, dijo Silvia con una sonrisa traviesa. Hablaremos solo de chicos. Fran suspiró alzando la mirada al techo. Tras un beso de despedida salió por la puerta. Hermógenes Roldán lo esperaba tranquilamente sentado en un banco ante la puerta de la comisaría, mientras hacía girar una moneda de 50 céntimos entre sus dedos. Al verlo, se levantó y, antes de que Fran pudiera reaccionar, le dio un abrazo de oso. Un gesto que nunca había hecho en sus tiempos de inspector. Muchacho, me alegro mucho de verte, exclamó contemplando al detective un momento. Tienes buena cara, veo que has arreglado esos asuntos con tu secretaria, Silvia, ¿verdad? Fran sonrió al darse cuenta de que no podía ocultar nada a la perspicacia de su amigo. Está bien, dijo Roldán sin esperar respuesta, te diré lo que haremos. Entraremos ahí y te presentaré al señor inspector. Tú pon cara de chico formal, de confianza. Vamos a ver si hacemos una grieta en esa armadura de burocracia. Y sin añadir nada más, abrió las puertas de la comisaría y entró seguido de Fran. La comisaría olía a desinfectante barato y a café recalentado. Un olor que Hermógenes respiró con una especie de nostalgia, mientras Fran sentía el peso institucional de las paredes. Un par de agentes, al verlos entrar, se movieron de sus puestos y rodearon a Roldán. Se veía en ellos el respeto y afecto que profesaban a su antiguo jefe. Un respeto ganado por incontables momentos de trabajo conjunto, de compañerismo y un mandato eficaz y justo. Hubo un rato de conversación y preguntas que Hermógenes tuvo que cortar para atender a lo que habían venido a hacer. Caminaron hacia el fondo del pasillo y llamaron a la puerta. Una voz les dio permiso para pasar. Detrás del escritorio, el nuevo inspector se levantó. Era tal cual Fran lo había imaginado. Armando Soler era un hombre joven, entre los 25 y los 30 años, con un aspecto de haber salido hacía 5 minutos de la peluquería. Su cabello corto, moreno y repeinado con una raya perfecta, y su uniforme impecable, le daban un aire de estatua recién esculpida. Armando es mi sustituto, dijo Hermógenes sin preámbulos, dirigiéndose a Fran. Después clavando la mirada en el nuevo inspector añadió, y este, señor Soler, es Fran.
Un buen amigo y muy eficiente. Hemos trabajado mucho tiempo, en colaboración, y ha sido muy beneficioso para ambos. El inspector Armando apenas asintió. Sus ojos, oscuros y alerta, escudriñaron a Fran sin pestañear, evaluándolo como a un documento sospechoso. Inspector, saludó Fran, con un leve gesto de cabeza que el otro no correspondió. Hermógenes no se inmutó ante aquella frialdad. Avanzó un paso, ocupando aún más espacio en el despacho ordenado. Mire, Armando, como le comenté, Fran es un buen detective. Y en todos mis años al mando, con su ayuda, se han resuelto casos que de otro modo se habrían quedado fríos en un cajón. Es un tipo con la cabeza amueblada y los pies en la calle, que es más de lo que se puede decir de la mitad de los que pululan por estos pasillos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Se lo digo por experiencia, en este oficio, es mejor tener a gente así como amigos. Ahorran tiempo, papeles y dolores de cabeza. Si alguna vez le pide un favor, una información o lo que sea, désela. No se arrepentirá. Si le ayuda, se ayudará a sí mismo. El despacho se quedó en silencio. El inspector Soler no había movido un músculo durante el discurso. Finalmente, inspiró hondo y habló. Señor Hermógenes, el tratamiento formal cayó como un guante de hielo. Le agradezco su consejo, pero debo ser claro, yo estoy aquí para hacer cumplir la ley, no para saltármela, mirar para otro lado o favorecer irregularidades, por pequeñas que sean. Sus palabras eran rápidas, nítidas, un chaparrón de principios. Las normas existen por algo. Los procedimientos están establecidos para garantizar la justicia, no la conveniencia. No puedo, ni voy a, comprometer la integridad de esta comisaría ni mi posición por favores personales. La colaboración, si es que la hay, deberá ser siempre dentro de los estrictos cauces legales. No hay otra forma. Hermógenes lo escuchó sin pestañear. Cuando el joven inspector terminó su parlamento, hubo un silencio tenso. Hermógenes se llevó lentamente una mano a la barbilla, rascándose la piel áspera con un gesto pensativo. No dijo nada, solo intercambió una mirada fugaz, pero elocuente, con Fran. Una mirada que decía, ya te lo dije. Ratón de biblioteca. Bueno, la voz de Hermógenes, de pronto, parecía cansada. Avisado está, Armando, usted sabrá, hasta luego, y suerte con el cargo. La última palabra la pronunció en tono irónico. Dio media vuelta y salió del despacho sin esperar respuesta, con Fran a su lado. En el pasillo, cerca de la salida, había un mostrador de atención al público. Detrás, una mujer joven, de ojos vivos y vestida de uniforme, manejaba unos papeles. Al acercarse Hermógenes, levantó la cabeza y una sonrisa iluminó sus ojos. Hermógenes se detuvo, y con un movimiento discreto, deslizó una foto por el mostrador. Elisa, cielo, murmuró, con un tono que no había usado con el inspector. Échale un ojo a esto, cuando puedas. Esa chica creemos que se llama Natalia Ivanova. A ver si en los archivos encuentras algo de ella. Algo, lo que sea. Elisa miró hacia la puerta del despacho del inspector por un instante. Luego, con un movimiento rápido y natural, como si revisara un mensaje, sacó su móvil y tomó una foto furtiva de la imagen. Haré lo que pueda, musitó, guardando el teléfono. Aunque no te prometo nada. El nuevo viene con el reglamento en las venas. Se pasa el día husmeando como si cada conversación fuera un delito. Hermógenes asintió con una media sonrisa. Un gesto discreto de complicidad. Eres un sol, Elisa. Ya te llamo. Y sin más, los dos hombres salieron al aire fresco de la calle. La puerta oficial se había cerrado con el portazo de las normas. Pero, gracias a un pequeño favor entre colegas, una pequeña rendija de esperanza seguía abierta. Cuando Fran regresó al despacho, encontró que Silvia no estaba. La imaginó, sin mucho esfuerzo, en el café de la esquina con su amiga Lorena, charlando animadamente. Suspiró, y con determinación, cogió el auricular. Esta vez marcó el número de su cliente. Señor Domínguez, soy Layton.
Necesito que me explique, con el mayor detalle posible, cómo conoció a su novia. Nos interesa saber el origen de todo. Empiece desde el principio, por favor. Al otro lado de la línea se oyó un carraspeo. Bueno, sí, pero no entiendo para qué quiere saber eso. La voz de Raúl sonó desconcertada. ¿Qué tiene que ver con su desaparición? Era la pregunta esperada. Fran se encogió de hombros. Puede que no tenga nada que ver, admitió con honestidad. O puede que sea la única pieza que nos falta para entender por qué se fue. Cualquier detalle, señor Domínguez. Por pequeño que parezca. Pues fue en la biblioteca pública. En la de la calle Hospital. Yo estaba hojeando un libro de viajes, de paisajes, y ella se puso a mi lado. De repente, se acercó y señaló una foto. Este lugar lo conozco, dijo. Era, no sé, un lago enorme con bosques, en Rusia o por ahí. Yo le pregunté si era rusa. Se rió y dijo que no, que era danesa. Que había viajado mucho. Y, bueno, empezamos a hablar. Hablamos hasta que cerraron la biblioteca. Quedamos para tomar un café al día siguiente. Fue mágico, como encontrar tu alma gemela de la manera más inesperada. Todo fluyó, y poco a poco, pues eso, hasta que llegó el momento de que se instaló en mi casa y empezamos a vivir juntos. Fran escuchaba, tomando notas escuetas. Biblioteca calle Hospital. Aproximación iniciada por ella. Origen dudoso, danés o ruso. Alma gemela rápida. Comprendo, dijo Fran, manteniendo un tono neutral. Señor Domínguez, una pregunta incómoda pero necesaria. En su casa, desde que ella se fue, ¿ha notado que falte algo? ¿Algún objeto de valor, dinero, documentos? La reacción fue instantánea y tajante. No, en absoluto. Esta mujer es mi novia. Es legal, es buena persona. Por favor, nunca ha ido por el dinero, nunca. De hecho, ella misma insistía muchas veces en invitarme a mí a cenar, en pagar cosas. Se molestaba si yo lo asumía todo. Lo último que haría sería robarme. Fran inspiró hondo. Solo era una pregunta rutinaria, señor Domínguez. Se lo agradezco, seguiremos en contacto. Al colgar, Fran dejó el lápiz sobre la libreta. Un encuentro de cuento en una biblioteca. Ella da el primer paso. Él, un hombre que no llama la atención, se encuentra de repente con un alma gemela eslava, hermosa, que paga las cenas. Demasiado perfecto. Esos cuentos de hadas nunca ocurren en la vida real. Fran se reclinó en su asiento y, en ese instante, la puerta giró sobre sus goznes. Silvia entró, con el aire fresco de la calle aún en las mejillas. Ya estoy de vuelta, dijo ella, antes de que Fran pudiera preguntar. Acabo de dejar a Lorena. Hacía tiempo que no la veía. Está exactamente como la recordaba. Fran asintió, apreciando el tono distendido, pero su mente ya estaba en otra parte. ¿Y tú? Preguntó Silvia, colgando el abrigo. ¿Has sacado algo? Nada que valga, suspiró Fran. El nuevo inspector es un burócrata que no moverá un dedo por nadie. Silvia frunció el ceño. El obstáculo era mayor de lo esperado. Entonces, ¿qué hacemos? La única salida por ahora, dijo Fran, señalando el ordenador, es lo de siempre. Las redes sociales. A ver si la chica dejó algún rastro digital, una foto, un comentario, algo. Ya he mirado, en cuanto te fuiste, confesó Silvia. No hay nada, ni a nombre de Katia Bauer, ni a nombre de Natalia Ivanova. Absolutamente nada. Fran esbozó una media sonrisa, sin alegría. Claro, me lo imaginaba, esa chica no se prodiga en las redes. Es un fantasma. La pista digital se cerraba. Solo quedaba el mundo real, y salir a buscarla. La biblioteca pública de la calle Hospital olía a papel viejo, a silencio concentrado y a una leve humedad. Fran y Silvia recorrieron las salas abovedadas, saboreando el ambiente mientras pasaban con discreción entre estanterías y mesas de lectura repletas de estudiantes. Preguntaron a un bibliotecario joven, a una voluntaria que clasificaba donaciones, y a un vigilante de seguridad. Nadie recordaba a una mujer con la belleza llamativa de la fotografía.
Fue al salir, en el vestíbulo principal, donde un bibliotecario mayor, con cabello y bigote blancos, que reponía folletos en un expositor se frotó la barbilla al ver la foto. Esta chica, me suena, sí. Hace unos meses. No venía a sacar libros, no. Se la veía más por aquí, señaló la zona de periódicos y las mesas bajas. Hablando con un hombre bajito y un poco grueso. Ese sí que venía a menudo, a mirar libros de viajes. Estuvieron unos días seguidos charlando aquí, en voz baja. Luego ya no los volví a ver. ¿Sabes si ella sacó algún libro? Preguntó Fran tratando de averiguar si en algún momento había mostrado un carnet de lector. No puedo saberlo con seguridad, pero yo diría que no. Siempre tuve la impresión de que la chica venía aquí solo para hablar con el hombre bajito. No entiendo qué veía en él. Hay bajitos graciosos, comentó Silvia por decir algo. No, señorita, el bibliotecario negó sonriendo. Yo mido menos de 1,60 y nunca me han perseguido las mujeres. Es por el bigote, dijo Fran. Les pincha. El hombre abrió los ojos sorprendido mientras se tocaba la cara. ¿En serio? Pero Fran no llegó a responder. Hizo un gesto de despedida y se dirigió a la puerta. Silvia lo siguió mientras ocultaba una sonrisa con la mano. Los resultados han sido pobres, Fran agitó la cabeza. Tan solo hemos confirmado la historia de Raúl Domínguez, pero nada más. Su primer encuentro tiene el mismo aspecto calculado que el resto. Bien, Silvia, solo nos queda una última inspección, al lugar de trabajo de Natalia. Confío que saquemos algo útil. Una dirección quizás. Andando pues, dijo Silvia con su entusiasmo inquebrantable. Media hora más tarde, Fran y Silvia se presentaban en la Galería de Arte de la calle Pizarro. El local era silencioso, con una luz tenue que caía sobre los cuadros, parecían más experimentos con esparto y yeso que pinturas. Detrás de una mesa de acero, un hombre de unos 40 años, con aire aburrido, levantó la cabeza del móvil al oír la puerta. Parecía extrañado de tener visita. Fran se presentó y mostró la fotografía de Natalia. El hombre la estudió un segundo y negó con la cabeza de forma rotunda. No, no conozco a esta mujer. No la he visto en mi vida. La respuesta los dejó desconcertados. ¿Estás seguro?, insistió Silvia con suavidad. Según sabemos, trabajó aquí un tiempo. No, cortó el hombre, devolviéndoles la foto. Yo soy el dueño de esta galería, y les puedo asegurar que esta mujer no ha trabajado aquí nunca. De hecho, de unos años a esta parte, no contrato ya a nadie. La pintura ha dejado de ser negocio. ¿En serio?, dijo Fran observando los cuadros de esparto y yeso de las paredes. No entiendo por qué. Se despidieron y salieron a la calle con el aire más frío de la tarde dándoles en la cara, sabiendo, ahora, menos de lo que sabían cuando entraron. Pero una cosa estaba clara, la relación de Raúl Domínguez con Natalia Ivanova había sido una farsa, una mentira de principio a fin. Con esa convicción que los conducía a un callejón sin salida, pusieron rumbo al despacho. En el instante en que traspasaban la puerta, el timbre del teléfono rompió el silencio de la tarde. Fran descolgó el auricular. La voz áspera y familiar de Hermógenes Roldán resonó al otro lado de la línea, cargada de energía. Muchacho, tengo noticias. Silvia levantó la cabeza de su libreta, su mirada interrogante fija en Fran. Él, captando la señal, pulsó el botón de manos libres sin preámbulos. El eco metálico de la voz del exinspector se expandió por el despacho. Esa Natalia es un pajarito de cuidado, dijo Roldán, con esa eficacia directa muy típica en él. Está fichada, en el punto de mira. Fran se enderezó en el sillón. Silvia se acercó al escritorio, sentándose frente a él. ¿Fichada? Sí, Fran, es una mujer que ha venido del este. Ucrania, para ser exactos. Y se dedica al timo, aunque tampoco le hace ascos al robo. Es una profesional, con lo cual, me temo que tu cliente está siendo víctima de una estafa o algo similar. Un silencio denso llenó el despacho. Aunque no era una sorpresa total, dada la acumulación de mentiras y el aire de cuento de hadas podrido que rodeaba el caso.
¿Y su paradero?, preguntó Fran, mirando a Silvia que no perdía palabra. Lo ignoramos, fue la respuesta inmediata. No podemos, es decir, la policía no puede averiguar dónde reside ahora esa muchacha. Es un fantasma cuando quiere serlo. Solo aparece para hacer de las suyas y desaparece. Pues bueno, musitó Fran, resignado. Por lo menos ya sabemos que no es trigo limpio. Intentaremos hallarla por métodos más caseros. Te debo una, Hermógenes. Por supuesto, muchacho, como mínimo un buen coñac con solera. Cuídate. Dicho esto, Roldán cortó en seco la comunicación tan abruptamente como la había empezado. Fran se reclinó en el sillón, cruzándose de brazos. Observó a Silvia. Le parecía gracioso cómo fruncía el ceño al reflexionar sobre lo que acababan de oír. Después, se fue hacia la ventana y se enfrascó en sus propios pensamientos. La calle Rivera empezaba a teñirse con las luces del atardecer. Una timadora profesional, murmuró, más para sí mismo. Se acerca a un hombre corriente, contable, en una biblioteca. Crea una relación perfecta, idílica, en tiempo récord. Se muda con él, y luego, un día, desaparece. Como por arte de magia. Dejando atrás un nombre falso, un trabajo inventado y un novio con el corazón roto. Pero no se lleva nada. ¿Curioso, no? Se giró hacia Silvia, su expresión era una mezcla de frustración profesional y una punzada de lástima por el engañado Raúl. Tenemos que hablar otra vez con nuestro cliente, Silvia. Pero en persona. Deseo hacerle unas preguntas que, si no me equivoco, son esenciales para encontrar sentido a todo esto. Ella hubiera dado lo que fuera por averiguar por dónde iban los pensamientos de Fran, pero sabía que preguntarle sería inútil. La mañana siguiente, martes, Fran y Silvia se plantaron ante la puerta de Abogados Turia, en plena calle Jorge Juan. Era un local en planta baja, con una amplia puerta acristalada. Al entrar, el contraste con la calle fue inmediato. El suelo de mármol gris brillaba bajo la luz fría de los fluorescentes, y el aire olía a limpio y a papel. Vieron a Raúl al fondo, sentado tras una mesa blanca de trabajo, absorto en su ordenador. Levantó la vista y un gesto de sorpresa se dibujó en su rostro, mezclado con una ráfaga de esperanza mal disimulada. Señor Layton, dijo, cerrando la tapa del portátil. ¿Qué les trae por aquí? ¿Hay noticias? Necesitamos hablar, dijo Fran. Hacerle unas preguntas. Por supuesto, para encontrar a Katia, lo que haga falta. Su voz sonó firme, pero sus dedos se movieron nerviosos sobre la mesa. Incómodos, Fran y Silvia intercambiaron una mirada. Raúl, con toda su preocupación, seguía aferrado a la mentira. Aún usaba Katia, el nombre falso. Queda poco para las 11, Raúl echó un vistazo al reloj de pared. Tengo una reunión, pero si pueden esperar unos minutos, saldré fuera. Hay una terraza en la esquina, estaremos más cómodos. Bien, pues le esperamos allí, dijo Fran. Él y Silvia se acomodaron en la terraza, él con un whisky y ella con una Coca-Cola, disfrutando de una paz matinal que contrastaba con el encierro del despacho. La calle Jorge Juan fluía con su ritmo de diario, oficinistas con prisa, repartidores ágiles, turistas despistados. Silvia esbozaba esa sonrisa satisfecha que le iluminaba el rostro en el transcurso de cada investigación. A Fran le sorprendía que el trabajo no se hubiera vuelto rutinario para ella, que cada caso nuevo le devolviera siempre la misma chispa. Puntual, Raúl apareció a las 11, se sentó con ellos y pidió un café. Fran fue directo al grano. Raúl, en su bufete, como en todos, deben manejar activos importantes para sus clientes. Dinero, joyas, documentos de valor. ¿Los guardan en una caja fuerte? Claro, asintió Raúl, su ceño empezando a fruncirse. Tenemos una caja fuerte principal de alta seguridad. Es protocolo. ¿Y suelen recibir depósitos de mucho valor? Raúl los miró, desconcertado. Bueno, sí, es parte del servicio, dijo, empezando a inquietarse. Pero, ¿qué tiene eso que ver con la desaparición de Katia?
Fran dejó su vaso sobre la mesa con suavidad, un gesto pausado antes de responder. Espero que nada. Como detectives, necesitamos cubrir todos los flancos. Dígame otra cosa, ¿esperan la entrada de un activo importante en breve? Raúl miró a ambos lados y se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un hilo casi inaudible. Pues sí, ¿con quién ha hablado? Este mismo viernes entra algo de mucho valor. Su rostro mostraba una repentina sorpresa. Nadie me lo ha dicho, repuso Fran. Ha sido una corazonada. ¿Y ese activo, de qué se trata? Raúl volvió a lanzar miradas a su alrededor, como si las sombras de la terraza pudieran escuchar. Oro y joyas, susurró. El depósito judicial de una herencia. Al oír sus propias palabras, una cierta confusión lo invadió. No lograba comprender hacia dónde iban dirigidas aquellas preguntas. Pero, dígame, Layton, añadió con el rostro tenso, ¿esto tiene relación con Katia? Todo es posible, dijo Fran, manteniendo su hermetismo. Necesito un dato más. ¿Esa caja fuerte funciona con combinación y llave, o solo con código? El abogado movió la cabeza, con desconcierto. Con las dos cosas, una combinación numérica y una llave física. Son dos factores de seguridad. ¿Y usted, como gerente, dispone de ambos? Sí, yo y otro socio. Fran asintió, con una pausa calculada antes de continuar. Un profesional como usted, que maneja tantos números y claves, ¿dónde guarda esa combinación para no olvidarla? Raúl no dijo nada, no hizo falta. La manera instintiva en que su mano se fue al bolsillo del pecho, donde guardaba el teléfono, fue una confesión más clara que cualquier palabra. Una expresión de alarma cruzó su rostro. ¿A qué viene todo esto? Logró articular, clavando los ojos en Fran, buscando una explicación en su gesto. Yo solo quiero que encuentren a Katia. Le aseguro que todo está relacionado, dijo Fran con una calma que contrastaba con la turbación del abogado. Pero no puedo decirle más. No quiero hablar de más hasta no estar seguro. Ya le avisaré. Espere, ¿no me va a explicar? ¿Katia está en manos de una mafia? Su voz se quebró ligeramente. No, no creo que su Katia esté en peligro, dijo Fran eligiendo las palabras con cuidado. Tranquilícese en ese aspecto. De momento, no hay indicios de que esté en una situación de riesgo físico. La despedida fue rápida y formal. Raúl se alejó por la acera para volver a su bufete con un paso rápido y desordenado, tan confuso por el interrogatorio que apenas miraba por dónde iba. Silvia siguió su figura con la mirada negando con un gesto. Pobre hombre, creo que es demasiado confiado para el puesto que ocupa. Sí, es cierto, asintió Fran mientras comenzaban a caminar de vuelta al despacho. Dime, Silvia, con lo que ya sabemos, ¿cuál crees que fue el verdadero motivo de Natalia para acercarse a Raúl? Creo, dijo ella eligiendo las palabras con cuidado, bueno, estoy bastante segura, de que quiso averiguar el código de la caja fuerte del bufete. Y es posible también que buscara una copia de la llave. Estupendo, Silvia, lo mismo pienso yo. 2 meses conviviendo con Raúl, que por cierto, no me da la impresión de ser demasiado cuidadoso, es tiempo suficiente para consultar su móvil en un descuido o para tomar prestada la llave el tiempo justo para hacer una copia. Con todo eso, hizo una pausa, y su siguiente frase fue reveladora. Hay muchas posibilidades de que se esté preparando un robo. No consideró prudente esperar. Se detuvo, sacó el móvil y marcó el número de Hermógenes. En pocas frases le puso al tanto de sus sospechas. Natalia, la caja fuerte, el depósito de joyas el viernes. El ex inspector lo escuchó en silencio y le prometió avisar en el acto a Armando Soler. De vuelta al despacho, Fran se dejó caer en su sillón y Silvia se situó frente a su ordenador. Al cabo de unos minutos, el teléfono del escritorio interrumpió el silencio con su timbre estridente. Fran descolgó el auricular. La voz grave y áspera de Hermógenes sonó al otro lado de la línea pero carente de su habitual energía. Hola, muchacho, traigo noticias, pero no son nada alegres. He hablado con ese pimpollo que tenemos por inspector.
Le he expuesto tus deducciones punto por punto. Y me ha mirado. Bueno, no me ha mirado. Me ha escuchado con esa paciencia de farmacéutico que le gastan a los viejos. Lo ha tomado por un desvarío. Un desvarío de un viejo chocho, eso me ha parecido. Se oyó un gruñido al otro lado de la línea. ¿Y qué dijo?, preguntó Fran, cerrando los ojos un instante. Dijo, continuó Hermógenes, imitando una voz fría y educada, que me ocupara de mis asuntos. Que la policía, a partir de ahora, es cosa suya. En fin, que no podemos esperar ninguna ayuda de esa gente. Gente cerrada, que se cree infalible y muy satisfecha en su trono. Un silencio pesó en la línea. Fran miraba a través del ventanal de su despacho, los ojos perdidos en las fachadas de enfrente. Hay que hacer algo, dijo al fin, bajando la voz. Por nuestra cuenta. Sí, respondió Hermógenes, y en su tono reapareció un destello de la firmeza de antaño. Aunque nos jugamos el pellejo, muchacho. Yo ya no soy inspector. Y tú eres un simple detective privado. Nuestra palabra no vale un duro en un juzgado si esto sale mal. Lo sé, pero debemos hacerlo, insistió Fran. Desde el otro lado de la línea, Hermógenes soltó un gruñido de aprobación. Eso esperaba oír, ya hablamos. La línea se cortó con un clic. Fran colgó el auricular. Durante un momento, solo se oyó el zumbido tenue del ordenador en reposo. Desvió la mirada. Silvia estaba sentada frente a él, en el otro lado del escritorio. Había estado atendiendo a toda la conversación, su expresión seria pintada en el rostro. Ella no dijo nada, no hizo falta. Tenía los ojos ligeramente entrecerrados, los labios apretados en un gesto de reproche, que aún así, a él le parecieron de una ternura conmovedora. Al día siguiente, Fran citó a Raúl Domínguez en su despacho. Era el momento de soltarle toda la verdad sin edulcorantes. Raúl entró inquieto, como temiéndose malas noticias. Fran lo soltó de golpe, que Katia era Natalia, que todo había sido una mentira y que su desaparición coincidía con el depósito de joyas en el bufete. Al abogado se le heló la sangre. Quiso protestar, negarlo, pero la lógica implacable de los hechos se impuso. Primero fue incredulidad, luego rabia y finalmente una angustiosa aceptación. Pero entonces, logró balbucear, mi propio trabajo corre peligro. El propio bufete está en peligro. Si esa delincuente, dijo la palabra con amargura, casi escupiéndola, va a robar en la caja fuerte. El abogado se llevó las manos al rostro y se hundió aún más en el sillón. Siento que todo haya sido tan duro, Raúl, dijo Fran, adoptando un tono tranquilizador. Pero no se preocupe por eso. Usted no tiene que hacer nada. Al contrario, debe actuar con total normalidad en su bufete. No cambie ninguna rutina, no comente esto con nadie, ni siquiera con su socio. Si ella o alguien vinculado a ella está observando, no debe notar ninguna alteración. Raúl alzó la mirada con pánico en los ojos. ¿Y la policía? Déjelo en mis manos, insistió Fran. Yo me encargaré de coordinarlo todo en el momento preciso. Fran se inclinó hacia adelante, para darle peso a sus siguientes palabras. Y tranquilícese en lo esencial, esas joyas no saldrán de su caja fuerte. Nosotros nos encargaremos de que eso no ocurra. La entrevista terminó poco después, con una despedida apresurada. Raúl Domínguez se fue del despacho caminando como un sonámbulo, decaído, casi sin saber por dónde pisaba, arrastrando el peso de una doble traición, la del corazón y la de su propio trabajo. En cuanto la puerta se cerró tras él, Fran se volvió hacia Silvia. Ella no había dicho una palabra durante todo el encuentro. Esta es la parte más ingrata del oficio, Silvia. El cliente nos paga los honorarios y nosotros le destrozamos la vida. Silvia lo miró fijamente. En sus ojos se mezclaban la compasión por Raúl y una inquietud creciente. Me da mucha pena ese hombre, dijo ella, con voz reflexiva. Pero quien le ha destrozado la vida es esa Natalia Ivanova. Nosotros solo le hemos explicado lo que ocurría. Hizo una pausa y abordó a continuación el tema que le preocupaba.
A todo esto, Fran, ¿qué te propones hacer? Porque eso de, déjelo en mis manos. ¿Qué significa exactamente? Fran suspiró, rascándose la mejilla. Tranquila, Silvia, intentaremos hacer las cosas bien. He hablado con Hermógenes, ya sabes, y estamos intentando obtener la intervención de la policía. Es su trabajo, al fin y al cabo. Pero mientras decía las palabras, su mirada resuelta, le decía a Silvia una cosa muy distinta. Le decía que, si la policía fallaba, o se mostraba lenta, él no iba a quedarse de brazos cruzados. El sábado al anochecer, con Silvia en casa de sus padres, Fran se reunió con Hermógenes y se apostaron frente a Abogados Turia, en la calle Jorge Juan. Desde el interior de un bar de azulejos y olor a café rancio, observaban a través del cristal empañado. La persiana metálica del bufete estaba bajada, sus letras doradas apagadas, el mármol frío bajo la luz de una farola. A las 10, el dueño del bar echó el cierre con un gesto cansado. Salieron a la noche vacía, el aire olía a humedad. Vigilaremos desde el coche, dijo Fran, dirigiéndose hacia su vehículo, aparcado a unos 30 metros del bufete. Tendremos una posición discreta, con la visión clara de la persiana. Entraron en el coche y bajaron los parasoles. La noche y los cristales sucios dejaban el interior en penumbra. Fue en ese aislamiento, con el motor apagado, y solo el sonido de su propia respiración, donde Hermógenes mostró sus dudas. Fran, tu olfato nunca me ha fallado. Te he visto resolver casos con menos pistas que las que deja un fantasma. Pero esto es distinto. Estamos apostando nuestro pellejo, y la pista es solo un presentimiento. Espero que tengas razón, porque si no, acabaremos siendo el hazmerreír de toda la jefatura. Fran no respondió, pero su mirada no se despegó de la persiana metálica mientras notaba en su interior una leve inquietud. El tiempo comenzó a pasar lentamente mientras la confianza de Fran iba disminuyendo. Pensó en Silvia, durmiendo en casa de sus padres. Se prometió informarle al amanecer, fuera cual fuera el resultado. A las 4 de la mañana la certeza se derrumbó, no pasaría nada. Su teoría hacía aguas. Hermógenes dormitaba a su lado, su respiración se había hecho profunda y rítmica. Fran también luchaba contra el sueño, sus párpados pesaban ante la monotonía hipnótica de la calle vacía. Fue en ese limbo, cuando algo le hizo incorporarse. Dos figuras emergieron del fondo oscuro de la calle, deslizándose junto a las fachadas como sombras. Fran sacudió a Hermógenes. «Despierta», susurró, la voz ronca. Los contemplaron desde las sombras del coche, conteniendo la respiración. Eran un hombre y una mujer, caminaban sin mirarse. En poco tiempo estuvieron ante la fachada del bufete. Y entonces ocurrió, sencillamente, pasaron de largo. Comprendieron que se trataba de una pareja cualquiera, de vuelta a sus casas después de una noche de fiesta. Fran se hundió en el asiento con un suspiro de decepción. Hermógenes resopló. «Fran, me temo que todo va a ser en vano. Nadie va a venir hoy. Son casi las 5 de la mañana. Si es un golpe serio, ya es un poco tarde». Fran asintió, derrotado. «Noche perdida», masculló Hermógenes, y volvió a cerrar los ojos. Fran se reclinó en el asiento, dispuesto a mantener la vana vigilancia hasta el amanecer. Pasaron los minutos, y entonces, justo en el momento en que la resignación empezaba a adueñarse de él, otras dos figuras aparecieron por el fondo de la calle. También eran hombre y mujer. Él, un tipo macizo, chaqueta oscura y andar ágil y sigiloso. Ella, una mujer de formas estilizadas y flexibles. Vestía de negro, con traje ceñido. Algo en la manera de moverse ambos, la economía de gestos, la mirada escrutadora que barría la calle, le gritó a Fran que, esta vez, sí estaban ante los verdaderos ladrones. Se movió en su asiento y le dio un codazo suave. «Hermógenes». El exinspector abrió los ojos y los enfocó al instante en las siluetas que se aproximaban a la fachada del bufete. Y esta vez, sí. El hombre y la mujer se detuvieron ante la puerta de metal. Acto seguido, se enfundaron unos pasamontañas negros.
Él, con gesto eficiente, introdujo la punta de un gato hidráulico en la base y bombeó la palanca. Un gemido sordo del metal cediendo llenó el silencio. Ella, aprovechando la holgura, aplicó una cizalla de aviación y cortó la cerradura. En menos de 3 minutos, el trabajo estaba hecho. La persiana se deslizó hacia arriba con un traqueteo sordo. Fran y Hermógenes observaban, inmóviles, conteniendo la respiración desde la sombra del coche. Eran testigos mudos de un golpe perfectamente calculado. Los ladrones se deslizaron dentro del local y dejaron caer la persiana tras ellos, quedando a medio metro del suelo. Ahora, en las entrañas de Abogados Turia, el reloj de la caja fuerte empezaba a correr. En el instante en que desaparecieron las dos figuras negras, Hermógenes ya tenía el móvil en la mano, la luz de la pantalla iluminando su rostro congestionado. Marcó el número de la comisaría de guardia con un dedo tenso. Sonó varias veces hasta que una voz soñolienta contestó al otro lado. «¿Diga? Guardia, despierten al inspector de servicio, o a quien haga falta, y manden coches a la calle Jorge Juan, al nivel de Abogados Turia. Hay un atraco en curso. Están entrando en este momento». Una pausa. Se oyó un bostezo mal disimulado. «¿Puede identificarse, por favor? ¿Quién habla?» «Me llamo Hermógenes, soy». «Era inspector. No tenemos tiempo para protocolos, manden los coches ahora». «¿Hermó qué? ¿Cómo? Mire, no estamos para bromas a estas horas. Si quiere presentar una denuncia, pase por». «No es una denuncia, es un delito en directo», casi gritó Hermógenes, pero la línea ya emitía el tono de llamada interrumpida. Le habían colgado. «Joder con los burócratas», escupió, apagando la pantalla con rabia. Fran resopló, sin apartar la vista del bufete. «Quizás, si llamas al nuevo inspector». Hermógenes maldijo, pero buscó en sus contactos. Marcó, tardó aún más en contestar. Una voz ronca, pastosa de sueño, respondió. «¿Sí? ¿Quién es?» «Armando, soy Hermógenes. Estamos en la calle Jorge Juan, frente a Abogados Turia. Hay 2 individuos dentro, están atracando la caja fuerte en este momento. Necesitamos apoyo, ya». Una confusa mezcla de silencio y roce de sábanas. «¿Hermógenes? Ah, usted. ¿A qué hora llama? ¿Qué está diciendo? Ya hemos hablado de esto. Mire, deje de». «Armando, por el amor de Dios, están dentro». «¿Quién está dentro? ¿Dentro de qué? Mire, señor Hermógenes, son las 5 de la madrugada. Sé que usted quiere colaborar, pero…». Se oyó un bostezo. «No es el momento. Deje descansar y descanse usted también». La voz se cortó. Le habían vuelto a colgar. Hermógenes no podía creerlo. Lanzó el móvil al asiento trasero con un gruñido de furia impotente. «Es inútil. Somos fantasmas para ellos». Respiró hondo, contando hasta 3. La desesperación brillaba en sus ojos. Luego, con un gesto de último recurso, se inclinó a recuperar el teléfono. «Queda un hombre de confianza. A ver si esta noche le toca guardia». Marcó un número memorizado. Sonó 2 veces, y una voz alerta, joven, contestó al momento. «Diga, jefe». «Lorenzo, soy Hermógenes. Escúchame bien, no hay tiempo. Calle Jorge Juan, Abogados Turia. Atraco en curso, 2 sujetos dentro. Estamos vigilando desde un Renault 5 a 30 metros. ¿Puedes mover algo?». Al otro lado, se oyó el ruido de una silla al empujarse. «Joder, sí, jefe. Estoy solo en el puesto, pero tengo a un equipo en rutina pero lejos de esa zona. Les desvío ahora mismo. Llegarán en media hora, quizás, si todo va bien». «Hazlo, Lorenzo, y que vengan sin luces, sin sirena. Discreción». «Recibido, allí estarán». La llamada se cortó. Hermógenes dejó escapar un aliento que no sabía que retenía y se frotó la cara. «Lorenzo, antiguo subordinado, el único que aún respeta mi nombre. Dice que en media hora». «Demasiado tiempo», dijo Fran. Miraba la persiana sin pestañear, la mandíbula apretada en un puño. «Quizás tengamos que intervenir».
Hermógenes hizo un gesto de fastidio, un tic nervioso en el párpado, que no podía controlar. Esperemos que no, solo dispongo de esta pistola de fogueo. Fran miró la pistola y su mano se cerró sobre la porra extensible. Asintió, sin decir palabra. Sus ojos no se movían de la persiana del bufete. Media hora, en la oscuridad de aquel local, con profesionales trabajando, era una eternidad. Rezó para que el tiempo, por una vez, estuviera de su lado. Pasaron 10 minutos, largos, tensos, infinitos. Dentro del coche, el silencio se hacía tangible. Mientras, en el bufete, los ladrones trabajaban con toda la calma del mundo. De pronto, Hermógenes no pudo más. Golpeó el salpicadero con el puño cerrado. «Basta ya», resopló con rabia contenida. «Se nos van a escapar delante de las narices». Fran sintió la adrenalina atravesarle como una descarga. Miró hacia el bufete, luego a su compañero. «El riesgo es grande». «Sí», dijo el expolicía incorporándose, haciendo un gesto de dolor al enderezar la rodilla, «y cabe la posibilidad de que tengan pistolas, pero debemos intervenir». Fran asintió, los nudillos blancos al aferrar la barra extensible. «Vamos pues». Bajaron del coche y cruzaron la calle vacía como dos espectros. Frente a ellos, la persiana, medio cerrada, se alzaba unos 2 palmos. Se arrastraron bajo el metal, espalda contra el suelo. El asfalto estaba frío y húmedo. La corpulencia de Hermógenes le dificultó la tarea y Fran tuvo que ayudarlo a entrar. Oyó su respiración agitada, casi un silbido. Tras la persiana, la puerta de cristal de la entrada estaba forzada, abierta de par en par. Dentro, la negrura era absoluta, olía a papel y a mármol frío. Fran, recordando la distribución, guió a Hermógenes. El pequeño círculo de la linterna era su único mundo, barriendo el suelo desierto del pasillo que llevaba a los despachos. Al fondo, un sonido de metal contra metal les indicó el camino. Avanzaron en silencio, conteniendo la respiración. Los sonidos se hicieron más audibles, un roce metálico, algo pesado siendo movido. Procedían de una puerta entreabierta, de donde escapaba un resplandor eléctrico y frío. Hermógenes apagó la linterna. Guiados ahora por esa luz ajena, se acercaron, paso a paso, pegados a la pared, hasta el quicio de la puerta, y se asomaron. La escena era clara, iluminada por una lámpara de trabajo en el suelo. Las 2 figuras estaban de espaldas, encaradas a la bóveda abierta de la caja fuerte. El hombre metía con prisas un puñado de joyas en una bolsa de lona. La mujer, más cerca de la entrada, seguía absorta la acción de su compañero. Fue entonces cuando la voz de Hermógenes retumbó en la pequeña sala, cargada de una autoridad que los años no habían mellado. «Alto, están descubiertos». El sobresalto de los delincuentes fue físico, violento. El hombre soltó las joyas, que cayeron al suelo con un golpe sordo. Pero en lugar de alzar las manos, su reacción fue de puro instinto. Se dejó caer de lado, girando sobre sí mismo, y su mano desapareció bajo la chaqueta. El disparo sonó con una claridad espantosa. Un fogonazo cegador iluminó la habitación. La bala se incrustó en la pared de yeso, a un palmo de la cabeza de Fran, desprendiendo una nube de polvo blanco. Fran sintió el golpe de aire en la sien y, por un instante, el mundo se redujo a un silbido agudo. «Arma, Fran, fuera de aquí», rugió Hermógenes. No había que pensarlo, retrocedieron casi corriendo por el pasillo, torpes en la oscuridad. Roldán con su inútil pistola en la mano. Una segunda bala silbó sobre sus cabezas e impactó contra la persiana, atravesándola. Se arrastraron los últimos metros y salieron por la rendija, rodando sobre la fría acera, jadeando. Dentro, los pasos apresurados del ladrón resonaban cada vez más cerca. Fran no lo pensó. Con los músculos en tensión, pisó con fuerza el tirador metálico y empujó hacia abajo con todo su peso. La cortina metálica cayó con un estruendo, golpeando el suelo justo cuando una silueta se abalanzaba contra ella desde dentro. Un golpe brutal sacudió la lámina.
Luego otro. Eran patadas, impactos con el hombro. La persiana se combó, se alzó unos centímetros. Fran saltó sobre el borde inferior, aplastándolo con todo su peso. A su lado, Hermógenes hizo lo propio. Su respiración era un estertor. Del otro lado, una voz ronca y desesperada. «Abran, joder». Fran y Hermógenes no respondieron. Solo intercambiaron una mirada, jadeantes, manteniendo su precario cerrojo humano. Y entonces, el sonido más aterrador, el clac metálico de una pistola siendo amartillada al otro lado del delgado aluminio. «A la pared, cobertura», rugió Hermógenes. Ambos se apartaron de un salto contra la fachada. El disparo no se hizo esperar. Un fogonazo naranja brilló en las rendijas y la bala atravesó el aluminio con un crack seco. Era un aviso, y funcionó. Al liberarse de su peso, la persiana se alzó unos centímetros. Unas manos enguantadas aparecieron, agarraron el borde y empezaron a tirar. «No saldrás», gritó Fran, y se abalanzó movido por la furia. Saltó con ambos pies sobre el borde justo cuando los dedos del ladrón empezaban a elevarla. Un gruñido de dolor llegó desde dentro, y las manos desaparecieron. La lámina volvió a golpear el suelo. Se hizo el silencio. Fran y Hermógenes se miraron y, con mudo entendimiento, volvieron a la pared. Un nuevo disparo, otro fogonazo, otra bala perdida. Esta vez, a la altura de la cabeza. La persiana comenzó a alzarse, y ellos volvieron a cargar sobre ella. Era un forcejeo macabro y perdedor, los ladrones eran dos. Era cuestión de tiempo. Y llegó, en una maniobra coordinada, mientras un ladrón intentaba elevar la persiana, el otro hizo un disparo que la atravesó por encima de sus cabezas. Fran y Hermógenes se pusieron a cubierto, pegados a la pared como si quisieran fundirse en ella. No había nada que hacer. La persiana se elevó a duras penas, hasta que las abolladuras la atrancaron a unos palmos del suelo. La cabeza del ladrón, cubierta por un pasamontañas, asomó por la rendija. «No intenten nada, estoy armado». En el instante en que su cabeza y cuello estuvieron a la vista, Fran saltó desde detrás de la pared sobre la manilla. Ya no pensaba, solo reaccionaba, por puro instinto. El ladrón tuvo que retirarse hacia adentro para evitar que el metal le cayera sobre el cuello. Un golpe seco al golpear la persiana contra el suelo. «¿Quiénes sois? ¿Qué queréis?», gritó una voz furiosa desde el interior. «Que no salgas», respondió Fran pegado a la pared. Se hizo un silencio. Después la voz volvió, esta vez más en un tono más calmado, casi negociador. «Escuchad, aquí dentro hay una fortuna. Dejadnos salir y repartiremos». Fran y Hermógenes se miraron. «No saldréis», dijo Fran. «Déjenos salir o lo pagaréis caro». «No». Como respuesta, una ráfaga de disparos atravesó el metal. Fran y Hermógenes, resguardados contra la pared, cada uno a un lado de la puerta forzada, oyeron como las balas, tras perforar el aluminio, se perdían silbando en la oscuridad de la calle. La voz se oyó de nuevo, tensa. «Por última vez, dejadnos salir». «No». Entonces el tono cambió, se hizo más grave, más amenazante. Sus siguientes palabras tenían una frialdad absoluta. «Está bien, es vuestra decisión, voy a salir queráis o no, y en cuanto lo haga, os mataré a los dos». Esto último lo dijo con una firmeza gélida que les puso los pelos de punta. Comprendieron que no era una vana amenaza. Sobrevino un silencio denso, cargado. Se miraron interrogantes. Hermógenes tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía 10 años más viejo que media hora atrás. ¿Qué estaban tramando ahora ahí dentro? Desde el interior comenzó a llegar un sonido bajo, irregular, algo pesado que se arrastraba contra el suelo. Un ruido de fricción contra el mármol. Y entonces, sin más aviso, se manifestó en un golpe brutal contra la persiana. Hermógenes miró a Fran. Le temblaba el pulso, la mano aferrada a la pistola de fogueo inútil. «Están empujando con algo, van a salir». En efecto, los golpes, sumados al metal debilitado por los balazos, estaban combando la persiana de manera alarmante.
No podemos contenerlos, dijo Hermógenes con voz tensa. Hay que largarse ya. Otro golpe más. La persiana comenzaba a desprenderse de sus raíles. Se había separado lo suficiente para que el hombre asomara, primero el hombro y luego la cabeza, aún enfundada en el pasamontañas. Pero Fran no se movió. Aferró la porra con las dos manos. No les quedan balas. Tenemos que aguantar, vociferó, más por desesperación que por certeza. Hermógenes lo agarró del hombro, sin contemplaciones. Los dedos se le clavaron en la carne. Es demasiado arriesgado. Vámonos. Fran, tras resistirse un momento, dio un par de pasos alejándose. Un pensamiento cruzó por su cabeza. Las palabras que le había dicho a Raúl. Puede estar tranquilo, esas joyas no saldrán de su caja fuerte. Pero sí que iban a salir. Iban a desaparecer delante de sus narices. Empezaron a caminar por la acera, alejándose, mientras los golpes de la persiana seguían sucediéndose. Pero en ese momento, el ronroneo bajo de un motor diésel les hizo girarse. Un coche patrulla apareció en el extremo, iba con las luces apagadas y avanzaba en silencio, sin sirenas, tal como Hermógenes había ordenado. Llegó a donde ellos estaban y frenó en seco, frente a la puerta del bufete. Dos agentes salieron a toda prisa parapetándose tras el vehículo, con los cañones de sus armas apuntaron al frente. Los ladrones lo vieron todo a través de la rendija abierta. La escena se congeló. Durante un instante eterno, el caos y la furia que los había impulsado se quebró ante la realidad cruda de aquellos dos cañones apuntándoles desde la oscuridad. Nadie dijo una palabra, pero el hombre bajó la mirada hacia su arma. Sus dedos se abrieron y la pistola cayó a la calle con un golpe seco. La mujer alzó las manos, un temblor casi imperceptible le recorría los brazos. Hermógenes, despegándose de la pared, se dirigió a los delincuentes con una voz que no admitía discusión. Las manos donde podamos verlas. Salgan uno a uno, lentamente, y túmbense en el suelo. Y, dirigiéndose a uno de los policías que aún apuntaban desde detrás del coche, añadió, Carlos, déjeme las esposas. Poco después, las abrazaderas de metal, ajustadas por Hermógenes con toda la fuerza de su rabia, presionaban con máxima intensidad las muñecas del hombre. Una vez bien amarrado, el antiguo inspector tiró del pasamontañas y dejó al descubierto un rostro. Era el de un individuo de unos 40 años, de piel pálida bañada en un sudor frío. No mostraba furia, sino el agotamiento de quien ha perdido todo a una única apuesta. Hermógenes se incorporó, miró a Fran y asintió una sola vez. No hicieron falta palabras. La mujer, antes de que ningún agente se acercara, se llevó las manos a la cabeza y se quitó ella misma el pasamontañas. Una cascada de pelo rubio cayó sobre sus hombros. Descubrió un rostro de líneas perfectas y frías, y unos ojos de un azul gatuno, profundamente serenos a pesar del momento. Solo entonces el policía le colocó las esposas. Al observarla, Fran comprendió la atracción hipnótica y devastadora a la que había sucumbido su cliente. Cuando Fran salió de la comisaría, el cielo empezaba a clarear sobre los tejados de Valencia. Necesitaba dormir, pero solo disponía de 2 horas antes de abrir el negocio. Se conformó con un café doble en un bar de la estación y 2 aspirinas para el zumbido que aún le taladraba el oído. Al comienzo de la jornada, Fran se enfrentó a la mirada ansiosa de Silvia en el despacho. Le contó, de la manera más breve posible, el desenlace de la noche, la vigilancia, la llegada de la policía y la detención de los 2 delincuentes. Omitió, por supuesto, los detalles más peligrosos, los disparos y la batalla contra la persiana. Silvia lo escuchó con una atención absoluta. No estaba del todo convencida por su versión recortada, pero aceptó su relato con un suspiro de alivio. He quedado con Hermógenes frente a la comisaría, dijo Fran, besándola en la mejilla para cortar cualquier pregunta incómoda. Volveré pronto. Media hora más tarde, cuando Fran llegó a la comisaría central, encontró al ex inspector plantado como un roble en la acera, con una sonrisa maliciosa que le arrugaba los ojos y una carpeta bajo el brazo. Buenos días, Fran, ven conmigo,
Tenemos una visita de cortesía que hacer. Sin esperar respuesta, Hermógenes se dio la vuelta y entró en el edificio con la seguridad de quien había ejercido el mando durante años. Fran lo siguió, intrigado. Cruzaron el vestíbulo sin detenerse, ignorando las miradas de algunos agentes que reconocían al viejo inspector. Se dirigieron directamente al despacho del inspector Armando Soler. Hermógenes llamó con 2 golpes secos en la madera y entró sin esperar un «adelante». El inspector Soler estaba sentado tras su escritorio, inmaculado. Alzó la vista, y una expresión de fastidio mal disimulado le cruzó el rostro al ver a su antecesor. «Inspector», saludó Hermógenes con una corrección exagerada. «Disculpe la intrusión, solo será un momento. He creído de interés que lea esto». Sin más preámbulos, abrió la carpeta y sacó un periódico que extendió sobre su mesa. Soler bajó la vista. El periódico, abierto por la página de sucesos, mostraba este recuadro. El Mediterráneo, sucesos. Una llamada ignorada, un exinspector y un detective frustran, ellos solos, un robo de joyas. Valencia. Una banda ucraniana fue detenida esta madrugada durante el asalto a un bufete de abogados en la calle Jorge Juan. La captura se produjo tras el aviso previo y desoído de un exinspector jubilado y un detective privado, quienes, ante la inacción policial, montaron una vigilancia y los sostuvieron a raya hasta la llegada de los refuerzos. Los detenidos, Víctor Zadorov y Natalia Ivanova, intentaban llevarse un botín valorado en 6 cifras. La intervención de la Policía Nacional llegó finalmente, siguiendo una llamada de un agente de confianza del exinspector. Solo queda esperar que la nueva dirección policial escuche, en el futuro, las voces de la experiencia. Errores de este calibre comprometen no solo la eficacia de la institución, sino la seguridad de todos los ciudadanos. Soler terminó de leer. No alzó la vista. Su palidez había dado paso a un rubor de pura humillación. De pronto se dio cuenta, su mundo de normas se había estrellado contra la tozuda realidad de la calle. Y, la conciencia implacable de su error empezó a aguijonearlo. Hermógenes, observándolo, recuperó el periódico de la mesa con calma. Lo dobló de nuevo y lo guardó en la carpeta con cuidado. Le dije, inspector, comenzó, con una voz tranquila y grave que le daban los años de experiencia. Le dije que confiara en este hombre, en este detective. Si quiere usted hacer una buena carrera y llegar a ser un buen policía, cuente con gente que sabe lo que hace. Es un consejo que vale su peso en oro. No esperó una respuesta. Asintió brevemente hacia Fran, quien había seguido la escena con expresión impasible desde la puerta. Luego se giró de nuevo hacia Armando Soler. «Buen día, inspector», dijo Hermógenes con una corrección teñida de ironía. Ambos salieron del despacho, cerrando la puerta tras de sí, dejando al nuevo inspector sumido en sus pensamientos, con el peso del titular y las palabras de Hermógenes sobre sus hombros. Mientras caminaban por el largo pasillo de salida, alejándose de un mundo de normas y escritorios pulcros, Fran se giró hacia Hermógenes. «Oye, ¿quién ha sido el que ha dado esa noticia al periódico con tanta rapidez y detalle?», preguntó en un tono de sospecha. Hermógenes no disminuyó el paso. No dijo ni una palabra. Miró al frente, y una sonrisilla astuta, de pura satisfacción felina, se extendió por su rostro. Espero que este relato te haya gustado. Si es así, te agradecería que le dieras un like. De esta forma ayudas al canal y me animas a seguir publicando. Saludos, amigo.